Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy les quiero enseñar estas diademas para niñas. Están muy bonitas y muy fácil de hacer. Se puede accesorizar con una flor que se puede aplicar gracias a este perlita. El factor de unicidad es que la flor se puede cambiar con otra de color diferente y de esta manera se puede combinar con el vestidito que se lo lleva la princesita. Como el sistema de cierre, tenemos la cinta y así se puede ajustar muy fácil. Si se ha animado para hacerla, vamos a empezar. Para este proyecto muy lindo, yo voy a usar hilo tipo algodón egipcio mercerizado número 5 y un crochet número 1,5. Empezamos con un nudo y seguimos con 5 cadenas. 2, 3, 4 y 5. Cerramos en la primera cadena con un punto deslizado y subimos con 3 cadenas. Dentro del anillo que se ha formado, vamos a tejer 2 puntos altos. 1 y 2. Como las 3 cadenas se va a contar como un punto alto, entonces vamos a tener en total 3 puntos altos. Seguimos con 3 cadenas y vamos a tejer en el mismo espacio dentro del anillo 3 puntos altos más. 2 y 3. Así se ha formado un abanico de 6 puntos altos separados en el medio de 3 cadenas. Subimos con 5 cadenas, volteamos nuestro trabajo y dentro del espacio del abanico vamos a tejer el grupo de 6 puntos altos separados en el medio de 3 cadenas. Tenemos 1, 2 y 3. 3 cadenas y seguimos con otros 3 puntos altos. Cinco cadenas, volteamos nuestro trabajo y seguimos igual dentro del abanico, del espacio que se ha formado en el abanico. Vamos a trabajar 3 puntos altos, 3 cadenas y 3 puntos altos. Seguimos con 5 cadenas, volteamos nuestro trabajo y seguimos igual con 3 puntos altos, 3 cadenas y 3 puntos altos. Y así vamos a seguir hasta cuando obtenemos el tamaño que lo deseemos. Ahora que tenemos el tamaño que queremos, seguimos con 3 cadenas y en el espacio de 5 cadenas, en el primer espacio, vamos a tejer un punto bajo. Seguimos con 3 cadenas y en el siguiente espacio vamos a tejer
8 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 3 cadenas. En el siguiente espacio, un punto bajo. 3 cadenas otra vez. En el siguiente espacio, 8 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 3 cadenas. En el siguiente espacio, un punto bajo. Seguimos con 3 cadenas. En el próximo espacio, 8 puntos altos. Y repetimos hasta cuando llegamos al final. Hemos terminado el primer lado, llegando al final, y no importa si en el último espacio tenemos los 8 puntos altos o el punto bajo, seguimos igual con una cadena, y en el anillo desde el principio vamos a tejer 3 puntos altos mientras intentando esconder el hilo. 3 puntos altos, una cadena y otros 3 puntos altos. Seguimos con una cadena, y aquí en la tercera cadena, donde tenemos las primeras 3 cadenas, hacemos un punto bajo. 3 cadenas y pasamos al primer espacio donde vamos a tejer los 8 puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 3 cadenas. En el siguiente espacio, un punto bajo. 3 cadenas y pasamos al siguiente espacio donde vamos a trabajar los 8 puntos altos. Y repetimos hasta cuando llegamos al final. Una vez que hemos terminado el otro lado, llegando aquí en el último espacio, vamos a repetir el procedimiento de aquí con una cadena, y dentro del espacio vamos a tejer
3 puntos altos, una cadena y otros 3 puntos altos. Hacemos una cadena y donde tenemos el punto bajo, el primer punto bajo, cerramos con un punto deslizado. Subimos con 3 cadenas y encima de cada punto alto vamos a tejer también un punto alto, pero la diferencia es que en esta vuelta entre los puntos altos tenemos que tejer una cadena de separación. Entonces, encima del primer punto alto hacemos un punto alto y una cadena de separación. En el siguiente punto alto y una cadena de separación. Y así seguimos hasta cuando llegamos al final del primer abanico de la vuelta anterior. Punto alto sobre punto alto y una cadena de separación. Ya tenemos los 8 puntos altos, una cadena de separación y pasamos donde tenemos el punto bajo, seguimos con un punto alto y una cadena de separación. Y pasamos al siguiente abanico, trabajando igual como en el primero. Punto alto sobre punto alto y una cadena de separación. Punto alto y una cadena de separación. Y así seguimos hasta cuando llegamos al final del abanico. Después de la cadena de separación vamos a tejer un punto alto encima del punto bajo. Seguimos con una cadena de separación y pasamos al siguiente abanico. Y repetimos hasta cuando llegamos al final del primer lado. Hemos llegado al final del primer lado y seguimos con una cadena y trabajamos igual encima de cada punto alto. Vamos a tejer un punto alto con una cadena de separación. 2 y 3. Una cadena de separación y el cuarto punto alto lo hacemos en el espacio, si se acuerda, donde hemos trabajado una cadena. Seguimos con una cadena y tejemos punto alto sobre punto alto con una cadena de separación. Y vamos a tener 7 puntos altos separados de una cadena de separación. Y ahora seguimos igual, repetimos una cadena en el punto bajo. Vamos a tejer un punto alto, una cadena y pasamos al primer abanico con punto alto,
una cadena, punto alto, en cada punto alto con una cadena de separación, y repetimos el mismo procedimiento que en la primera parte, hasta cuando llegamos al final de la vuelta. Hemos llegado al final de la vuelta. Tenemos el último punto alto y la última cadena, y miramos al principio de la vuelta anterior donde tenemos las 3 cadenas. En la tercera cadena vamos a cerrar la vuelta con un punto deslizado, y inmediatamente en el siguiente espacio vamos a tejer un punto bajo, 2 cadenas en el siguiente espacio entre los primeros 2 puntos altos. Hacemos un punto bajo, 2 cadenas en el siguiente espacio, punto bajo, 2 cadenas en el siguiente espacio, punto bajo, y así vamos a seguir hasta en el último espacio que se ha formado entre los últimos 2 puntos altos del abanico. Entonces seguimos 2 cadenas, punto bajo, 2 cadenas en el siguiente espacio, punto bajo, 2 cadenas, punto bajo, 2 cadenas y punto bajo en el último espacio del abanico de la vuelta anterior. Y pasamos directamente, saltando este espacio, pasamos directamente en el espacio que se ha formado entre los primeros 2 puntos altos del siguiente abanico. Entonces pasamos directamente con un punto bajo, sin ninguna cadena de separación, y seguimos igual, 2 cadenas en el siguiente espacio, punto bajo, 2 cadenas y punto bajo, y seguimos así hasta cuando llegamos en el espacio formado de los últimos 2 puntos altos del abanico. Dos cadenas y estamos aquí en el último espacio, y pasamos directamente al primer espacio del siguiente abanico, y repetimos hasta cuando llegamos al final del lado. Hemos finalizado el primer lado y seguimos con un punto bajo entre los abanicos, entre este abanico y el abanico del final, y luego pasamos en el último abanico con un punto bajo, 2 cadenas y punto bajo, 2 cadenas y punto bajo, hasta cuando llegamos al final de abanico, 2 cadenas, punto bajo, 2 cadenas, punto bajo, 2 cadenas y punto bajo, y seguimos, pasamos con 2 cadenas y punto bajo, 2 cadenas y punto bajo. Pasamos directamente al primer abanico del otro lado con un punto bajo en el primer espacio, 2 cadenas, y seguimos
igual, punto bajo, 2 cadenas, seguimos igual hasta al final de la vuelta. Hemos llegado al final de la vuelta, nos queda el último espacio entre los abanicos donde vamos a trabajar un punto bajo y cerramos la vuelta con un punto deslizado. Hacemos una cadena del final para asegurar nuestro trabajo y cortamos el hilo. Esta es nuestra diadema. Espero que le haya gustado. Si le ha gustado, le invito a regalarme tu manita arriba y les espero al próximo vídeo donde vamos a continuar con la flor. Muchas gracias por estar aquí conmigo y nos vemos al próximo vídeo. Hasta luego.